Mi madre me parió en un baño público y me tiró a la basura. Tengo 35 años y mi patrimonio neto supera los $500 millones. Desde mi oficina en el piso 40 de un rascacielos en Polanco, puedo ver la Ciudad de México extendiéndose como un mar de luces infinitas. Tengo poder, tengo influencia, tengo la capacidad de comprar casi cualquier cosa que se me antoje. Hace 2 meses, decidí comprar algo que no está a la venta en ningún catálogo de lujo. Compré, legalmente y bajo contrato, la libertad de mis padres biológicos. Hoy es el día en que voy a destruir sus vidas, o mejor dicho, el día en que les voy a revelar que la vida perfecta que les he regalado es, en realidad, su celda de castigo. Pero para que entiendan por qué un hombre con mi fortuna dedica su tiempo a atormentar a 2 ancianos pobres, tengo que contarles el principio. Y el principio huele a basura podrida, a orina y a frío. Hace 35 años, una mujer llamada Lucía Hernández, de 18 años, entró al baño público de la central de autobuses de Tuxtla Gutiérrez. No llevaba maletas, solo llevaba miedo y un vientre de 9 meses que ocultaba bajo un suéter holgado. Allí, en el suelo sucio de un cubículo, entre el ruido de los motores de los autobuses y el olor a desinfectante barato, me parió. Cortó el cordón umbilical con lo que encontró a la mano, tal vez unas tijeras oxidadas o un pedazo de vidrio, y me envolvió. No en una manta suave, no en brazos amorosos, sino en hojas de periódico viejo. Durante 2 días, según el reporte policial que leí años después, deambuló conmigo por la ciudad. No sé si dudó. No sé si en algún momento me miró a los ojos y sintió algo parecido al instinto maternal. Lo único que sé es el final de esa caminata. Me llevó a la parte trasera del mercado municipal, donde se acumulaban las montañas de desperdicios de frutas, verduras y carnes en descomposición. Esperó a que no hubiera nadie y me depositó allí, entre bolsas negras y cajas de cartón mojadas. Me dejó allí para que muriera de frío o fuera devorado por las ratas. Y se fue. Se dio la media vuelta y siguió con su vida, borrándome de su existencia como quien borra una mancha de suciedad en un vestido. Pero el destino, o el karma, tenía otros planes. A las 5 de la mañana, un recolector de basura llamado Don Fermín, un hombre que no tenía nada más que su trabajo y su bondad, escuchó un llanto débil. Creyó que era un gato atrapado. Cuando movió las bolsas y vio el periódico moverse, me encontró. Estaba morado por el frío, todavía con el cordón umbilical atado con un trapo sucio, llorando con las últimas fuerzas que me quedaban. Don Fermín me salvó. Me llevó al DIF. Me dieron calor, me dieron leche y me dieron un número. Expediente DIF CH 00589. Ese fue mi nombre durante mucho tiempo. Pasé los primeros 18 años de mi vida en el infierno, eufemísticamente llamado Casa Hogar Nuevo Amanecer. Era un orfanato del Estado, saturado y con poco presupuesto. Dormíamos en galeras frías, 23 niños en un cuarto que olía a humedad y a cuerpos sin lavar. Nos bañábamos con agua helada incluso en invierno. La comida era siempre la misma: frijoles aguados, tortillas duras de días anteriores y, si teníamos suerte, un poco de arroz. Aprendí rápido que en el orfanato no existe la piedad. Los niños más grandes te robaban la comida si te descuidabas. Algunos cuidadores, frustrados y mal pagados, desquitaban su ira con nosotros a golpes de cinturón o dejándonos sin cenar por cualquier infracción menor. Crecí con un agujero en el pecho. Veía a otros niños ser adoptados, veía familias llegar sonrientes y llevarse a los bonitos, a los tranquilos. A mí nadie me quería. Era demasiado callado, demasiado intenso, con una mirada que, según decían las monjas, daba miedo. A los 8 años, un voluntario estadounidense me enseñó a leer. Fue mi escape. Devoraba cualquier libro que caía en mis manos. A los 10, descubrí las computadoras en la biblioteca pública, a la que nos llevaban una vez al mes. Fue amor a primera vista. Entendí que las máquinas no juzgan, no abandonan, solo obedecen lógica pura. Si escribes el código correcto, el resultado es predecible. La vida humana no era así. A los 12 años, ya me escapaba del orfanato por las noches para ir a un cibercafé
donde el dueño me dejaba usar las máquinas a cambio de limpiar los baños. Aprendí programación viendo tutoriales en YouTube. Aprendí a hackear redes, a construir sitios web, a entender el lenguaje de los datos. Sabía que esa era mi única salida. El día que cumplí 18 años, el sistema me escupió. Es el protocolo. Eres mayor de edad. Ya no eres problema del Estado. Me dieron una mochila con 2 mudas de ropa gastada, 100 pesos en efectivo y una palmada en la espalda. Buena suerte, me dijeron en la puerta, y me cerraron la reja. Dormí en las calles de Tuxtla durante 6 meses. El concreto es duro y frío, y te enseña cosas que ninguna escuela puede enseñar. Aprendí a dormir con un ojo abierto. Aprendí a ignorar el hambre. Vendía chicles en los semáforos, limpiaba parabrisas por monedas de 5 pesos. Hubo días en que tuve que comer de la basura, cerrando los ojos y tragando rápido para no vomitar, recordando irónicamente que yo mismo había sido basura una vez, pero nunca dejé de programar. Por las noches me colaba en escuelas públicas, saltando las bardas, para usar sus laboratorios de cómputo hasta el amanecer. A los 19, conseguí un trabajo formal en un cibercafé grande. El dueño me pagaba 1,000 pesos a la semana y me dejaba dormir debajo del mostrador. A los 20, con 3,000 pesos ahorrados, compré un boleto de autobús a la Ciudad de México. Llegué a la capital del país con una mano adelante y otra atrás, pero con una idea en la cabeza. Renté un cuarto de 2 por 3 metros en Nezahualcóyotl, una caja de zapatos con un colchón en el suelo que me costaba 500 pesos al mes. Trabajaba de día como repartidor de comida en bicicleta, pedaleando bajo la lluvia y el sol, subiendo y bajando de edificios de lujo donde la gente me miraba con asco. De noche, programaba. Desarrollé una aplicación, una plataforma de logística para conectar a pequeños restaurantes locales con repartidores independientes, eliminando las comisiones abusivas de las grandes apps. La llamé Reparte. Invertí cada peso que ganaba en el servidor y el dominio. Comía sopa instantánea todos los días. Y entonces, sucedió. La aplicación explotó. En 6 meses tenía 50,000 usuarios. En un año, 200,000. Los inversionistas empezaron a llamarme. Hombres de traje que nunca me hubieran dirigido la palabra en la calle, ahora me invitaban a cenar para comprar mi idea. A los 25 años, vendí Reparte a una corporación tecnológica estadounidense. El cheque fue por $150 millones. De la noche a la mañana, el niño de la basura era multimillonario. Compré el departamento en Polanco. Compré autos que valían más que la casa hogar entera. Compré trajes a medida. Viajé por el mundo. Pero nada, absolutamente nada, llenaba el vacío. Cada vez que me miraba al espejo, no veía al empresario exitoso. Veía al bebé envuelto en periódico. Veía la espalda de una mujer alejándose. Y esa imagen me perseguía en pesadillas cada noche. Yo llorando en silencio, estirando los brazos hacia una madre que nunca volteaba. Hace 2 meses me desperté sudando de esa misma pesadilla y decidí que ya bastaba. Tenía el dinero, tenía el poder, necesitaba respuestas. Contraté a la mejor firma de investigadores privados de México. Quiero que encuentren a mis padres biológicos, les dije. No me importa cuánto cuesten ni cuánto tarden. Quiero nombres, direcciones, todo. Tardaron 6 semanas. El reporte llegó a mi escritorio en un sobre de cuero. Cuando lo abrí, mis manos no temblaron. Sentí una frialdad absoluta. Mi madre biológica se llama Lucía Hernández. Tiene 53 años. Mi padre biológico se llama Ricardo Vega. Tiene 60 años. Lo más sorprendente no fue encontrarlos, sino descubrir que seguían juntos. 3 años después de tirarme a la basura, se reencontraron o decidieron formalizar su relación miserable. Se casaron y tuvieron 4 hijos más, mis medios hermanos: Carlos, de 30 años, Miguel, de 28, Valeria, de 25, Sebastián, de 22. Viven en un pueblo llamado Nuevo Progreso, a 30 kilómetros de donde me abandonaron. Las fotos que me entregaron los investigadores mostraban una realidad patética.
Una casa hecha de láminas de zinc y cartón, piso de tierra, sin agua potable ni drenaje. Viven en la miseria absoluta. Lucía trabaja lavando ropa ajena y tiene una diabetes avanzada que le está comiendo la vista y los riñones. No tiene dinero para insulina. Ricardo fue peón de albañil, pero ahora tiene cirrosis hepática por alcoholismo crónico. Se está muriendo lentamente, amarillo y seco. Mis hermanos trabajan en el campo cortando caña o en la construcción, ganando 80 pesos al día, atrapados en el mismo ciclo de pobreza que sus padres. Cuando vi esas fotos, cuando vi sus rostros envejecidos y enfermos, esperé sentir piedad. Esperé sentir lástima, pero no sentí nada de eso. Sentí una oleada de poder oscuro y embriagador. Ellos me condenaron a una vida de sufrimiento y soledad. Ellos decidieron que yo no valía nada. Y miren ahora, yo estoy en la cima del mundo y ellos se están pudriendo en el lodo. Podría haberlos dejado ahí. Podría haber dejado que la naturaleza siguiera su curso y que murieran en su miseria. Pero eso era demasiado fácil, demasiado rápido. La muerte es un escape, y yo no quería que escaparan. Quería que vivieran. Quería que vivieran sabiendo que sus vidas me pertenecen. Diseñé un plan. No una venganza sangrienta, eso es para criminales. Yo soy un hombre de negocios. Hice lo que mejor sé hacer, una adquisición hostil. Hace un mes, viajé a Chiapas. No fui solo. Contraté a un actor profesional, un hombre de mediana edad con aspecto distinguido, para que se hiciera pasar por mi asistente legal. Yo me presenté con una identidad falsa. Licenciado Eduardo Zamora, director regional del Programa Federal Bienestar Integral. Al contrario, sonreí. Vengo a darles la mejor noticia de sus vidas. Han sido seleccionados para un nuevo programa piloto del gobierno federal. Un programa de rescate integral para familias en situación de vulnerabilidad extrema. Los invité a sentarse en unas sillas de plástico rotas que tenían afuera. Les expliqué la mentira. Les dije que el gobierno les daría un paquete completo. 1. Una casa nueva en la capital, Tuxtla Gutiérrez. 3 recámaras, amueblada, todos los servicios pagados. Escriturada a nombre del programa, pero para su uso exclusivo. 2. Atención médica de primer nivel en el Hospital Privado San José. Tratamiento completo para la diabetes de ella y la cirrosis de él. Medicamentos importados, cirugías, si fueran necesarias. 3. Una pensión mensual de 50,000 pesos para gastos personales, libre de impuestos, de por vida. Vi cómo sus cerebros no podían procesar la información. Se miraban entre ellos. Lucía empezó a llorar en silencio. Ricardo temblaba. ¿Es verdad, licenciado?, preguntó ella. ¿De verdad Dios se acordó de nosotros? Tuve que morderme la lengua para no reír. No era Dios, Lucía, era el diablo al que creaste. Es completamente verdad, les aseguré. Pero como es un programa piloto con muchos recursos, hay condiciones estrictas. El gobierno necesita asegurarse de que los recursos se usen bien. Saqué de mi portafolio un folder azul con un contrato de 30 páginas. Un contrato real, redactado por mis mejores abogados corporativos, blindado legalmente. Necesitan firmar este acuerdo de adhesión, les expliqué. Al firmar, aceptan que el programa, representado por mí, se convierte en su tutor legal y administrador patrimonial. Les leí las cláusulas, pero suavizándolas. Cláusula 1. Deben vivir obligatoriamente en la residencia asignada. Traducción: yo decido dónde viven y no pueden mudarse. Cláusula 4. Deben seguir estrictamente los tratamientos médicos. Si el doctor dice no alcohol y beben, el programa se cancela. Traducción: yo controlo sus cuerpos. Cláusula 8. Deben reportar todos sus gastos y actividades mensualmente. Traducción: no tienen privacidad. Cláusula 15. El tutor tiene poder legal absoluto sobre las decisiones financieras y de vivienda de los beneficiarios. Ricardo ni siquiera miró el papel. Sus ojos estaban fijos en la promesa de los 50,000 pesos mensuales. Para ellos, que ganaban 80 pesos al día, eso era una fortuna inimaginable. ¿Dónde firmo, jefe?, preguntó desesperado.
Mi asistente falso le pasó la pluma. Ricardo firmó con una letra temblorosa y fea. Lucía firmó después, llorando, agradeciéndome una y otra vez. Gracias, licenciado Eduardo, gracias. Usted es un ángel. Nos está salvando la vida. Guardé el contrato firmado en mi portafolio. El sonido del cierre metálico fue el sonido de una celda cerrándose. Acababan de venderme su libertad, su voluntad y su futuro por un plato de lentejas de lujo. Legalmente, ahora eran míos. Eran mis mascotas, mis prisioneros en una jaula de oro. Perfecto, dije poniéndome de pie y sacudiéndome el polvo del traje. El programa inicia en 2 semanas. Preparen sus cosas. Mandaré un camión de mudanza por ustedes. Bienvenidos a su nueva vida. Salí de allí sintiendo una mezcla de asco y triunfo. Subí a la camioneta y vi por el retrovisor cómo se abrazaban, celebrando. No sabían que acababan de firmar su sentencia. No sabían que el licenciado Eduardo no existía. Y sobre todo, no tenían ni la menor idea de que el hombre que acababa de darles todo era el mismo bulto de carne que tiraron a la basura hace 35 años. La trampa estaba puesta. El ratón había mordido el queso. Ahora solo faltaba esperar a que el resorte se disparara. Y yo iba a estar ahí, en primera fila, para ver cómo sus cuellos se rompían bajo el peso de su propia culpa. Pasaron 2 semanas desde la firma del contrato. 2 semanas en las que me moví como un fantasma, orquestando cada detalle de su traslado. Cumplí mi palabra al pie de la letra, porque el diablo siempre cumple sus tratos. El truco está en la letra pequeña. Compré una casa en una colonia de clase media alta en Tuxtla. No era una mansión, pero comparada con la choza de lámina y piso de tierra donde vivían, era un palacio. 3 habitaciones, cocina integral, baños con agua caliente, aire acondicionado en la sala y un jardín pequeño. La amueblé por completo. Camas ortopédicas para sus cuerpos cansados, una televisión de 60 pulgadas, refrigerador lleno de comida. El día de la mudanza, envié un camión. Mis empleados me contaron después que los vecinos de Nuevo Progreso salieron a mirar con envidia y asombro cómo los Vega Hernández subían sus pocas pertenencias, bolsas de ropa vieja y cajas de cartón, a un vehículo de lujo, dejando atrás su miseria. Lucía lloraba. Ricardo caminaba erguido por primera vez en años, creyendo que la vida finalmente le hacía justicia. Pobres ilusos. No sabían que no iban hacia la libertad, sino hacia un zoológico donde yo sería el único espectador. Los instalé. Los inscribí en el hospital. Les deposité los primeros 50,000 pesos en una cuenta bancaria que abría su nombre, pero de la cual yo tenía las claves de acceso y el control total. Podía ver cada peso que gastaban. Podía ver si compraban medicina o si Ricardo caía en la tentación y compraba alcohol. Durante los primeros 10 días, los visité cada tercer día. Seguía usando mi disfraz, el traje gris de burócrata, los lentes, la actitud servicial del licenciado Eduardo Zamora. Llegaba con una carpeta bajo el brazo y les preguntaba cómo estaban. La escena siempre era la misma, y siempre me provocaba una náusea profunda, mezclada con fascinación. La casa estaba impecable. Lucía, que había vivido entre el lodo durante décadas, barría y trapeaba los pisos de cerámica con una devoción religiosa. La veía cocinar en la estufa nueva, tarareando canciones, preparando guisados que antes no podían pagar. Ricardo se sentaba en el sofá reclinable a ver la televisión por cable, con una expresión de incredulidad, como si temiera despertar en cualquier momento. Se veían mejor. El color había vuelto a sus rostros. La insulina que les proporcioné empezaba a controlar la diabetes de mi madre. Las medicinas para el hígado le daban un respiro a mi padre. Licenciado, esto es un sueño, me dijo Lucía una tarde, sirviéndome un vaso de agua fría. Nunca pensé que viviría para tener un baño propio, con agua que sale de la pared y se va sola. Mis hijos están felices. Usted nos cambió la vida. Dios se lo va a pagar con creces. Yo sostenía el vaso de agua y sonreía. Dios no tiene nada que ver aquí, señora, pensaba. ¿Dónde estaba Dios cuando me dejaste entre las ratas? Pero en voz alta solo decía, me alegra escucharlo, doña Lucía. El gobierno está comprometido con ustedes.
Pero la luna de miel tenía que terminar. Ya había visto suficiente felicidad. Era hora de romper el cristal. Ayer fui a verlos. Les dije que había un trámite administrativo final. Señores, les dije con tono serio, mañana necesito que vengan a mi oficina central. Necesito entregarles las credenciales definitivas del programa y revisar unos detalles legales. Pero es muy importante que vengan solos, sin sus hijos. Es información confidencial solo para los titulares. Ricardo se puso nervioso. El miedo a perder lo que acababan de ganar siempre estaba latente. ¿Pasa algo malo, licenciado?, preguntó retorciéndose las manos. ¿Nos van a quitar la casa? No se preocupen. Los calmé. Es solo protocolo. Pero deben ser puntuales. A las 10 de la mañana, en esta dirección. Les entregué una tarjeta de presentación negra, elegante, con letras doradas en relieve. No tenía el logo del gobierno. Tenía el logo de mi corporativo. Grupo Vega Innova. La dirección era la de mi edificio real, la torre de cristal más alta de la ciudad. Esta mañana me desperté antes que el sol. Me vestí con mi mejor traje, uno italiano hecho a medida que cuesta más de lo que ellos ganarían en 10 años de trabajo honesto. No me puse el disfraz de burócrata. Hoy no iba a ser Eduardo Zamora. Hoy iba a ser yo. Llegué a mi oficina en el piso 12. Es un espacio amplio, intimidante, con ventanales de piso a techo que dominan la ciudad, muebles de caoba oscura y arte moderno en las paredes. Le di instrucciones precisas a mi secretaria. Cuando lleguen 2 personas mayores, apellidos Vega Hernández, hazlos pasar de inmediato. No me pases llamadas. No me interrumpas por nada. A las 9:30, saqué del cajón el objeto que sería el centro de esta reunión. No era un contrato. Era un marco de fotografía. Una ampliación de 22 por 28 centímetros de una foto vieja, granulada y en blanco y negro. Era la foto que salió en la nota roja del periódico local El Heraldo de Chiapas, el 8 de marzo de 1989. En la foto se veía a don Fermín, con su uniforme naranja de recolector de basura, sosteniendo un bulto envuelto en periódico sucio. Se veía mi pequeña cara morada, gritando. El titular, en letras negras y gruesas, decía: Milagro en el mercado. Bebé abandonado sobrevive al frío. Coloqué el marco en el centro exacto de mi escritorio, mirando hacia las sillas de las visitas. Me senté, entrelacé los dedos y esperé. A las 10 en punto, el interfón sonó. «Señor, están aquí». «Hazlos pasar». Escuché sus pasos en el pasillo. Eran pasos tímidos, arrastrados. La puerta pesada de madera se abrió. Lucía entró primero. Llevaba un vestido de flores, sencillo pero limpio, y se había peinado el cabello canoso. Ricardo venía detrás, con una camisa de botones planchada que le quedaba un poco grande. Cuando entraron, se quedaron paralizados. El aire acondicionado, el olor a cuero y madera cara, la vista de la ciudad a mis espaldas. Todo estaba diseñado para hacerlos sentir pequeños, para recordarles que no pertenecían a este mundo. Adelante, dije sin levantarme. Mi voz era diferente. Ya no era la voz amable del trabajador social, era mi voz real, fría, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes. «Buenos días, licenciado», empezó a decir Ricardo, pero se detuvo. Me miró bien. Ya no llevaba los lentes baratos ni el traje gris mal cortado. Me vio como el empresario poderoso que soy. La confusión cruzó su rostro. «Disculpe, ¿nos equivocamos de oficina?» «Buscamos al licenciado Zamora». «No se equivocaron», respondí. «Siéntense». Se sentaron en las sillas de cuero frente a mí. Se movían con torpeza, con miedo de ensuciar algo. Ricardo miraba por el ventanal, mareado por la altura. «Se ve toda la ciudad desde aquí», murmuró. «Debe costar mucho dinero un lugar así». «Cuesta una fortuna», dije, «pero el dinero no es problema para mí». Lucía estaba quieta. Sus ojos, esos ojos cansados que me habían mirado con gratitud durante semanas, bajaron hacia el escritorio. Y entonces la vio. Vio la foto. Vi el momento exacto en que su cerebro hizo la conexión. Su respiración se detuvo. El color abandonó su rostro, dejándola con un tono cenizo,
casi gris. Sus pupilas se dilataron. Llevó una mano temblorosa hacia su boca, como si quisiera contener un grito o un vómito. Ricardo notó su reacción y siguió su mirada. Vio la foto de don Fermín y el bebé. Frunció el ceño, confundido. Su mente, más lenta y nublada por años de alcohol, tardó más en procesar. «Esa foto», dijo Ricardo. «¿Qué es eso, licenciado? ¿Por qué tiene eso ahí?» No respondí de inmediato. Dejé que el silencio pesara. Dejé que Lucía se retorciera en su silla. «Es parte de la información que necesito compartir con ustedes», dije finalmente. «Tiene que ver directamente con el origen de los fondos de su programa». Lucía empezó a negar con la cabeza, un movimiento espasmódico, involuntario. «Yo conozco esa foto», susurró con un hilo de voz. «Salió en los periódicos hace muchos años. Un bebé que encontraron en la basura del mercado». «Sí», dije. «El 7 de marzo de 1989. Ricardo la miró. Luego me miró a mí, sin entender. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, oiga? ¿Qué tiene que ver con el apoyo?» Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la caoba. Clavé mis ojos en los suyos. «Tiene todo que ver, Ricardo. Porque ese bebé soy yo». El sonido que salió de la garganta de Lucía fue un gemido animal, de puro terror. Ricardo se quedó con la boca abierta, petrificado. Sus ojos iban de mi cara a la foto y de regreso, buscando el parecido, buscando la mentira. «Ustedes me abandonaron», continué, con una calma que cortaba como un bisturí. «Lucía, tú me pariste en un baño de la terminal de autobuses. Tenías 18 años. Me cargaste durante 2 días y luego decidiste que yo estorbaba. Me envolviste en periódico, como si fuera un desperdicio de comida, y me dejaste detrás del mercado municipal para que el frío o las ratas acabaran conmigo». «No», sollozó Lucía. «No, no es cierto. Usted no puede ser...» «Don Fermín me encontró», la interrumpí. «Me salvó. Pasé 18 años en el orfanato Nuevo Amanecer. Sufrí hambre, sufrí golpes, sufrí la soledad de ver a otros niños irse con familias, mientras yo me quedaba porque nadie quería al niño de la basura. Dormí en la calle, comí sobras, pero sobreviví, aprendí, trabajé y construí este imperio. Me puse de pie y caminé alrededor del escritorio hasta quedar frente a ellos, imponiendo mi altura. Y ahora, miren la ironía. Ustedes viven en la casa que yo compré. Duermen en las camas que yo pagué. Comen la comida que mi dinero provee. Su salud, su comodidad, su vida entera, me pertenece». Ricardo empezó a temblar violentamente. «Nosotros éramos muy jóvenes», balbuceó. «No teníamos dinero. La familia de ella nos corrió. No sabíamos qué hacer». «¡Silencio!», grité, y el estruendo de mi voz los hizo saltar en sus sillas. «No quiero sus excusas baratas. Tuvieron 9 meses. 9 meses para buscar una adopción, para dejarme en una iglesia, en un hospital, en una estación de bomberos. Pero eligieron la basura, eligieron la muerte para mí». Lucía se deslizó de la silla y cayó de rodillas al suelo alfombrado. Juntó las manos en súplica. «Perdónenos. Perdónenos, hijo. Por favor, Dios sabe que me he arrepentido cada día de mi vida. He rezado por ti. No me llames hijo», dije con asco. «Y no metas a Dios en esto. Tus rezos no me dieron de comer cuando tenía 7 años y me dolía el estómago de hambre. Tus rezos no me abrigaron cuando dormía bajo un puente en Nessa. Yo me hice solo, a pesar de ustedes. Saqué el contrato de mi escritorio. El folder azul. Lo lancé sobre las piernas de Ricardo. Este es el mismo documento que firmaron hace un mes. ¿Lo leyeron? Claro que no. Estaban demasiado desesperados por el dinero. Abrí el documento en la cláusula 15. Aquí dice que aceptan voluntariamente que yo, como titular del programa, me convierto en su administrador legal y patrimonial. Dice que renuncian a su autonomía financiera. Dice que yo decido dónde viven, qué comen y cuándo van al médico. Ricardo miró el papel con horror. «¿Qué va a hacer con nosotros?», preguntó con voz quebrada. «¿Nos va a matar? ¿Nos va a meter a la cárcel?». Sonreí.
una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Oh, no, eso sería demasiado fácil. La muerte es un descanso, Ricardo. Y la cárcel... Bueno, ustedes ya vivían en una cárcel de pobreza. Yo tengo algo mejor planeado. Me agaché para quedar a la altura de Lucía, que seguía llorando en el suelo. Voy a cumplir el contrato, al pie de la letra. Van a seguir viviendo en esa casa bonita. Van a seguir recibiendo sus medicinas y su comida. Van a vivir cómodos, seguros y calientitos. Pero con una condición. Hice una pausa para asegurarme de que me escucharan bien. La condición es el silencio. Sus otros 4 hijos, mis hermanos, Carlos, Miguel, Valeria y Sebastián, ellos no saben nada de esto, ¿verdad? No saben que tuvieron un hermano mayor al que tiraron a la basura. Lucía negó con la cabeza frenéticamente. Nunca les dijimos. Se avergonzarían de nosotros. Nos odiarían. Exacto, dije. Y así se va a quedar. Esa es mi orden. Van a regresar a esa casa y van a sonreír. Van a decirles a sus hijos que el licenciado Zamora es un ángel del gobierno. Van a fingir que son la familia feliz y afortunada que nunca fueron. Porque si abren la boca, si le dicen a una sola alma quién soy yo en realidad, entonces sí van a conocer al diablo. Me levanté y volví a mi silla. Si hablan, les quito todo. La casa, la pensión, el hospital. Los regreso a la choza de lámina en 2 horas. Y no solo eso. Tengo el poder para asegurarme de que sus hijos, esos a los que sí quieren, pierdan sus trabajos. Puedo ponerlos en listas negras, puedo arruinarles el futuro a Sebastián y a Valeria antes de que empiece. Tengo el dinero para aplastar a toda su descendencia. No, a ellos no, suplicó Ricardo. Con nosotros haga lo que quiera, pero a ellos no. Entonces obedezcan, sentencié. A partir de hoy, ustedes son mis mascotas. Yo soy el dueño de la mano que les da de comer, y también soy el dueño de la mano que puede ahorcarlos. Van a vivir cada día de lujo sabiendo que no se lo merecen, sabiendo que el hijo que desecharon es el que los mantiene vivos. Esa culpa va a ser su desayuno, su comida y su cena. Presioné el botón del interfón. Seguridad, acompañen a los señores a la salida. Lucía se levantó con dificultad, apoyándose en Ricardo. Parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Salieron de mi oficina arrastrando los pies, derrotados, destruidos, pero vivos. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el respaldo de mi silla. El silencio volvió a la oficina. Miré la foto de don Fermín. Ya los tengo, viejo, le susurré a la foto. Ya son míos. Pero el juego apenas comenzaba. Controlar a mis padres era la fase 1. Ahora venía la fase 2, la más delicada y peligrosa. Infiltrarme en la vida de mis hermanos. Ellos eran inocentes, sí, pero eran parte del fruto del árbol podrido. Necesitaba saber quiénes eran. Necesitaba saber si eran como sus padres o si, como yo, podían ser algo más. Y sobre todo, necesitaba que Carlos, el mayor, dejara de hacer preguntas, porque mi madre me había advertido que él ya estaba sospechando. La venganza es un plato complejo, y yo apenas estaba sirviendo el primer tiempo. Los días posteriores a la revelación en mi oficina fueron una exquisita tortura psicológica, tanto para mis padres como para mí. Ellos vivían en un estado de terror constante, caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa de lujo, temiendo que cualquier movimiento en falso activara la trampa que los devolvería a la miseria. Y yo vivía en un estado de fascinación morbosa. Había comprado el boleto de primera fila para ver la obra de teatro de mi propia vida alternativa, esa que me robaron. Decidí que era momento de ejecutar la siguiente fase, la infiltración. Ya tenía a los padres, ahora quería a los hijos. Empecé a visitar la casa con más frecuencia, siempre bajo la excusa de supervisar el programa. Tocaba el timbre a las 4 de la tarde. Siempre me abría Sebastián, el menor, de 22 años. Sebastián era todo lo que yo fui a su edad. Inteligente, curioso, hambriento de aprender, pero con una diferencia fundamental. Él tenía una madre que le preparaba el desayuno y un techo seguro sobre la cabeza. Licenciado Zamora, me saludaba con una sonrisa genuina.
Pase, pase, estaba esperándolo. Tengo unas dudas sobre el código que me mandó. Entraba a la sala climatizada. El ambiente cambiaba instantáneamente. Si Lucía estaba ahí, se ponía pálida. Dejaba lo que estaba haciendo y se retiraba a la cocina o a su cuarto, incapaz de sostenerme la mirada. Ricardo, si no estaba escondido, se quedaba en el sillón, asintiendo con la cabeza como un muñeco roto, murmurando un «buenas tardes» que sonaba a súplica. Ellos sabían quién era yo. Sabían que el hombre que le estaba enseñando Python a su hijo menor era el mismo bebé que tiraron a la basura. Esa tensión, ese secreto venenoso flotando en el aire, era mi oxígeno. Me sentaba con Sebastián en la mesa del comedor. Él abría su laptop vieja, una máquina de segunda mano que compró con la primera pensión. «Mire, licenciado», me decía señalando la pantalla. «Intenté hacer el bucle que me explicó, pero me da error en la línea 15». Yo me inclinaba, oliendo el suavizante de ropa en su camisa limpia, un olor que nunca tuve en el orfanato. Corregía su código. Le enseñaba atajos, le hablaba de lógica de sistemas. Él me miraba con admiración pura. Para él, yo no era un hermano. Era un mentor, un salvador, una figura paterna exitosa que su propio padre alcohólico nunca pudo ser. «Usted sabe mucho, licenciado», me dijo una tarde con los ojos brillantes. «Ojalá algún día yo sea tan bueno como usted». Sentí una punzada en el pecho. No era lástima. Era una envidia fría y dolorosa. Si Lucía no me hubiera desechado, yo habría sido este hermano mayor. Yo habría sido quien lo guiara. Habríamos crecido juntos. Pero ella me robó ese derecho. Así que ahora yo le robaría a su hijo. Lo moldearía a mi imagen y semejanza, y lo usaría para demostrarle a ella que la sangre que tiró era la más valiosa de todas. «Tienes talento, Sebastián», le dije, poniendo una mano en su hombro. Vi a Lucía espiando desde la puerta de la cocina, con los ojos llenos de pánico al ver mi mano sobre su hijo. De hecho, estaba pensando, tengo contactos en varias empresas de tecnología. Si le echas ganas, podría conseguirte una pasantía, un trabajo real. Sebastián casi saltó de la silla. ¿En serio? ¿Haría eso por mí? Claro, el programa busca el desarrollo integral. Quiero verte triunfar. Lucía soltó un sollozo ahogado y se metió corriendo a la cocina. Sebastián la miró extrañado. «Mi mamá anda muy sensible últimamente», me explicó en voz baja. «Llora por todo. Creo que todavía no se cree que tengamos tanta suerte». «Es normal», respondí. «La felicidad a veces asusta, pero no todos en esa casa eran tan fáciles de manipular como Sebastián. Carlos, el hermano mayor, el de 30 años, era el obstáculo. Carlos era el protector, el que había tenido que trabajar desde los 12 años para ayudar a mantener a la familia cuando Ricardo se bebía el dinero del gasto. Carlos tenía la piel curtida por el sol y la mirada desconfiada de quien ha sido golpeado demasiadas veces por la vida. Él no se tragaba el cuento del hada madrina del gobierno. 2 semanas después de la reunión en mi oficina, recibí una llamada a mi celular privado. Era Lucía. «Licenciado», susurraba. Se notaba que estaba encerrada en el baño. «Tenemos un problema». «Es Carlos». «¿Qué pasa con Carlos?», pregunté, girando mi silla para mirar la ciudad. «No deja de hacer preguntas. Ayer fue al Palacio Municipal. Fue a preguntar por el programa Bienestar Integral. Le dijeron que no existe, que no hay ningún Eduardo Zamora registrado en la nómina federal. Llegó a la casa furioso, gritando que esto es una estafa, que usted es un narco o algo peor. Dice que va a ir a la policía a denunciar». Sonreí. Carlos era listo, tenía instinto. «Tranquila, Lucía, no va a ir a la policía». «Sí va a ir», lloraba ella. «Dice que no va a permitir que nadie se aproveche de nosotros. Dice que algo huele mal. Por favor, licenciado, no le haga nada. Él solo nos quiere cuidar. Es buen muchacho». «Lo sé», dije fríamente. «Es el hijo que sí quisiste cuidar. El que no tiraste». Lucía se quedó callada. Solo se escuchaba su respiración agitada. «Dile a Carlos que venga a verme. Mañana a las 10. A mi oficina». «¿Le va a decir? ¿Le va a decir quién es usted?» «Eso no te incumbe. Solo dile que si quiere respuestas, que venga a la fuente. Y adviértele algo, Lucía.
Si va a la policía antes de hablar conmigo, el trato se rompe. Ustedes regresan a la calle mañana mismo, ¿entendido? Sí, sí, señor. Al día siguiente, a las 10 en punto, mi secretaria anunció a Carlos Vega. Hice que lo dejaran esperar 20 minutos en la recepción. Quería que observara el entorno, el lujo, el poder que emanaba de mi empresa. Quería que se sintiera pequeño. Cuando finalmente lo hice pasar, entró con la mandíbula apretada y los puños cerrados. No se dejó intimidar por la vista panorámica ni por los muebles de diseño. Se plantó frente a mi escritorio y no se sentó. Siéntese, Carlos, le dije, sin levantar la vista de unos papeles. Prefiero estar de pie, y prefiero que se deje de juegos. Levanté la vista. Tenía mis ojos. Tenía mi misma estructura ósea. Verse en él era como verse en un espejo distorsionado por una vida diferente. «Usted no es del gobierno», dijo Carlos directo. «Fui a todas las dependencias. Nadie lo conoce. Este edificio es de una empresa privada. Usted es un empresario. Así que dígame la verdad. ¿Qué quiere de mi familia? ¿Está lavando dinero? ¿Nos está usando para algo ilegal?» Me recosté en mi silla de cuero y junté las manos. «Eres observador, Carlos. Eso es bueno. Tienes razón. No soy del gobierno». Su cara se endureció. «Entonces es una estafa. Voy a ir al Ministerio Público ahora mismo». «Adelante», lo reté. «Ve, denúnciame. ¿Cuál es el crimen, Carlos? ¿Darles una casa de 2 millones de pesos? ¿Pagarle la cirugía láser a tu madre? ¿Darles 50,000 pesos al mes? Ve y dile al fiscal: Señor, hay un hombre malo que sacó a mi familia de la miseria y nos dio todo gratis. A ver qué te dicen. Se van a reír de ti». Carlos se quedó callado, procesando. Sabía que tenía razón. No había delito visible. «Nadie da nada gratis», dijo entre dientes. «¿Qué quiere a cambio? ¿Nuestros riñones?» «¿Qué?» «Quiero obediencia», dije. Y mi voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. «Quiero que vivan bien. Quiero que tu madre no se muera de diabetes y que tu padre no se muera de cirrosis. Tengo mis razones muy personales y privadas, para ayudar a tus padres. Razones que tú no necesitas saber y que ellos no pueden contarte». Carlos golpeó el escritorio con las manos. «Son mis padres. Tengo derecho a saber. Los tiene aterrorizados. Mi mamá llora todo el día. Mi papá tiembla cada vez que usted llega. ¿Qué les hizo? Les di una vida que tú, con todo tu esfuerzo y tu trabajo de sol a sol, nunca pudiste darles», respondí cruelmente. Fue un golpe bajo, y vi cómo le dolió. Su orgullo de proveedor se rompió. «Tú trabajaste como un animal durante 15 años, Carlos, y seguían viviendo en piso de tierra. Yo llegué y en una semana les di dignidad. Así que no me vengas a hablar de derechos. El único derecho que tienes aquí es el de agradecer que tu hermanito Sebastián ya no tiene que limpiar vidrios para comer». Carlos retrocedió un paso, herido, pero furioso. «Usted es un enfermo. No sé quién es, pero está enfermo. No quiero su dinero». «Tú no», dije. «Pero ellos sí, y aquí está el trato, Carlos. Si tú sigues investigando, si vas a la policía, o si intentas sacar a tu familia de esa casa, yo les retiro todo. Cierro la cuenta, cancelo el seguro médico, les quito la casa, y regresan al basurero de donde los saqué en menos de 24 horas. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? ¿Estás dispuesto a ver a tu madre morir sin medicinas solo por tu orgullo?» Lo tenía acorralado. Lo vi en sus ojos. El amor por su familia era más grande que su sospecha. Carlos era un buen hombre, un hombre leal, todo lo que yo hubiera querido ser, y por eso lo odiaba un poco más. «Es un maldito chantaje», susurró. «Es un acuerdo de negocios», corregí. «Ahora, vete, disfruta la casa, disfruta la comida, y deja de hacer preguntas». Carlos se dio la vuelta. Antes de abrir la puerta me miró. «Algún día voy a saber quién es usted, y cuando lo sepa, se va a arrepentir». «Lo dudo mucho, Carlos, lo dudo mucho». Salió. Me quedé solo, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Había neutralizado a la amenaza principal, pero sabía que la presión dentro de esa casa estaba llegando al punto de ebullición. Lucía y Ricardo no aguantarían mucho más. Vivir con la mentira frente a sus hijos, ver al hijo abandonado convertirse en su dueño.
el miedo constante. Algo iba a romperse. Y ese algo fue Ricardo. Ricardo Vega era un hombre débil. Siempre lo fue. Por eso bebía. Para escapar de su realidad, para escapar de la culpa de haberme abandonado, para escapar de su fracaso como hombre. Ahora, con 50,000 pesos al mes y nada que hacer todo el día más que pensar, el demonio del alcohol volvió a susurrarle. Yo lo sabía. Veía los estados de cuenta. Veía los retiros de efectivo en la tienda de conveniencia. 300 pesos aquí. 500 allá. Sabía que estaba comprando botellas a escondidas. Podría haberlo detenido. Podría haber llamado y amenazado con cancelar el programa. Pero no lo hice. Dejé que sucediera. Quería ver hasta dónde llegaba su autodestrucción. Quería ver si el amor por su familia era más fuerte que su vicio. Spoiler, no lo fue. 3 semanas después de mi confrontación con Carlos, a las 3 de la mañana de un martes lluvioso, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Licenciado? Era la voz de Carlos. Sonaba quebrada, llena de pánico y lluvia de fondo. Licenciado, por favor. Conteste. ¿Qué pasa, Carlos? Respondí, encendiendo la lámpara de mi buró. Es mi papá. Tuvo un accidente. Estamos en el Hospital San José. Se cayó. ¿Se cayó? Estaba borracho, admitió Carlos con vergüenza. Se emborrachó y se cayó por las escaleras de la casa. Se abrió la cabeza, está inconsciente. Los doctores dicen que es grave. Fractura de cráneo, hemorragia. Necesitan operarlo ya. Pues que lo operen, dije tranquilo. Tienen el seguro que les di, cobertura total. Ese es el problema, licenciado. Carlos estaba llorando ahora. El seguro, la administración del hospital dice que la póliza tiene una cláusula. No cubre accidentes derivados de intoxicación alcohólica o uso de sustancias. Dice que la operación cuesta 250,000 pesos y que necesitamos pagarlos por adelantado o una autorización especial del titular de la póliza para que se cargue a la cuenta principal. ¿Y el titular? Es usted. Me quedé en silencio. Sonreí en la oscuridad. Ahí estaba, el momento, el destino o mi propia planificación maquiavélica. Me había puesto la vida de mi padre biológico literalmente en la palma de la mano. Podía dejarlo morir. Sería fácil. Rompió las reglas, lo siento, y nadie me culparía. O podía salvarlo, pero a un precio que les costaría el alma. Licenciado, por favor, suplicó Carlos. Sé que lo odia, sé que le advertimos, pero se va a morir. Voy para allá, dije. Me vestí despacio. No me apresuré. Dejé que pasaran 40 minutos. Quería que sudaran. Quería que sintieran el frío de la muerte respirándoles en la nuca. Llegué al hospital a las 4 de la mañana. La escena en la sala de espera era patética. Lucía estaba en una silla de plástico, manchada de la sangre de su esposo, rezando el rosario con manos temblorosas. Sebastián, Valeria y Miguel estaban abrazados, llorando. Carlos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Cuando me vieron llegar, fue como si hubieran visto a Dios. Licenciado, gritó Lucía y corrió hacia mí. Se tiró a mis pies, abrazando mis piernas. No le importó quién nos viera. ¡Sálvelo! Por favor, sálvelo. Fue un error. Es mi culpa. Yo debí vigilarlo. Carlos se acercó, más digno, pero con los ojos rojos. Por favor, le firmo lo que quiera. Trabajo gratis para usted el resto de mi vida. Pero autorice la cirugía. Miré al doctor que esperaba con una carpeta en la mano. ¿Cuál es el pronóstico? Pregunté. Si operamos ahora, tiene un 70% de probabilidad de sobrevivir, aunque la recuperación será larga, dijo el médico. Si no operamos en la próxima hora, la presión intracraneal lo matará. Necesito su firma aquí para autorizar el cargo a su cuenta personal, ya que el seguro rechazó el siniestro. 250,000 pesos. Para mí era lo que gastaba en una cena de negocios o en un reloj. Para ellos era una sentencia de muerte. Miré a Lucía, miré a Carlos, miré a mis hermanos llorando. Levántese, Lucía, le ordené. Ella se puso de pie, temblando. ¿Va a firmar? Preguntó con esperanza. Voy a firmar, dije, y vi el alivio inundar sus rostros, pero levanté un dedo.
Voy a firmar, pero esto tiene un precio, y no es dinero. Lo que sea, dijo Carlos. Lo que sea. No quiero tu trabajo, Carlos. Quiero la verdad. El ambiente se congeló. Lucía dejó de respirar. Ricardo va a entrar a quirófano ahora mismo, dije. Pero mientras lo operan, tú, Lucía, vas a sentarte con tus 4 hijos, aquí, en esta sala de espera, y les vas a contar todo. ¿Qué? Susurró ella. Les vas a decir quién soy yo realmente. Les vas a decir qué hiciste el 7 de marzo de 1989. Les vas a decir por qué estoy pagando esto. ¡No! Gritó ella con más miedo a la verdad que a la muerte de su marido. ¡No puedo! ¡Me van a odiar! Ese es el precio, Lucía, dije implacable. La vida de Ricardo a cambio de tu secreto. Tienes 5 minutos para decidir. Si no empiezas a hablar, me doy la vuelta y me voy, y Ricardo sale en una bolsa negra. Carlos nos miraba, alternando la vista entre su madre y yo, con el ceño fruncido, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Mamá», dijo Carlos, «¿de qué está hablando? ¿Qué secreto?» Lucía miró a Carlos, miró a Sebastián, miró la puerta del quirófano, y se rompió como un vaso de vidrio barato. «Siéntense», dijo con voz muerta, «siéntense todos. Tengo que decirles algo». Me crucé de brazos y me recargué en la pared. El espectáculo principal estaba por comenzar. El aire en la sala de espera del hospital se volvió denso, irrespirable. El zumbido de las máquinas expendedoras y el olor a desinfectante se mezclaban con el miedo puro que emanaba de Lucía. Ella estaba sentada en el borde de una silla de vinilo naranja, temblando como una hoja seca. Sus 4 hijos, Carlos, Miguel, Valeria y Sebastián, la miraban con una mezcla de confusión y terror. Sabían que algo terrible estaba por salir de su boca, algo tan oscuro que podía eclipsar incluso el hecho de que su padre estaba muriendo en la habitación contigua. «Mamá, por favor», dijo Carlos, su voz rompiendo el silencio. «Ya dinos». «¿Qué secreto? ¿Qué tiene que ver el licenciado con nosotros?» Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, derrotados. Me miró a mí, buscando una pizca de piedad, un indulto de último minuto. Pero yo permanecí inmóvil, recargado en la pared, con los brazos cruzados y el rostro de piedra. Señalé el reloj en mi muñeca. El tiempo se acababa. «Hace 35 años», empezó Lucía, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. «Antes de conocer a su padre, yo tuve un error». «¿Un error?», la interrumpí con voz tajante. Di un paso al frente, invadiendo su espacio. «No lo suavices, Lucía. Diles la verdad, no fue un error de cálculo, fue una vida». Ella cerró los ojos, y las lágrimas empezaron a correr libres por sus mejillas arrugadas. «Tuve un bebé», sollozó. «Tenía 18 años, estaba sola. Mis padres me habían corrido de la casa cuando se les notó la panza. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. Vivía en la calle». Valeria se llevó las manos a la boca. Sebastián abrió los ojos como platos. «¿Un bebé?», preguntó Miguel. «¿Tenemos un hermano mayor? ¿Dónde está? ¿Lo diste en adopción?». Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. El silencio se alargó, doloroso. «Diles dónde lo dejaste, Lucía», ordené. Lo dejé en el mercado», dijo ella, y su voz se rompió en un aullido. «Lo envolví en periódico, hacía frío, lo puse detrás de los contenedores de basura, donde tiraban la fruta podrida. Pensé que Dios se lo llevaría rápido, que no sufriría». El horror estalló en la sala. Valeria soltó un grito ahogado y retrocedió, alejándose físicamente de su madre como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Carlos se quedó petrificado, pálido como un papel. Sebastián negaba con la cabeza una y otra vez, murmurando «No, no, no». «Lo tiraste a la basura», dijo Carlos. No era una pregunta, era una sentencia. Su voz estaba llena de asco. «Tiraste a tu propio hijo a la basura para que muriera». «Tenía miedo», gritó Lucía. «Era una niña estúpida, no sabía qué hacer, y me he arrepentido cada día. He rezado». «Y ese bebé», dije yo, y mi voz cortó sus gritos como una navaja. «Ese bebé no murió.
Ese bebé tuvo la mala costumbre de sobrevivir. Un recolector de basura lo encontró, lo llevó a un orfanato. Ese bebé creció comiendo sobras, durmiendo en el suelo, siendo golpeado, preguntándose cada noche por qué su madre no lo quiso. Ese bebé tuvo que vender chicles, limpiar vidrios y dormir bajo la lluvia para no morirse de hambre. Caminé lentamente hasta quedar en el centro del círculo que formaban mis hermanos. Los miré uno por uno. Ese bebé creció. Aprendió a programar, construyó empresas, hizo millones de dólares. Y un día, decidió buscar a los padres que lo tiraron. Sebastián fue el primero en entenderlo. Lo vi en sus ojos, la conexión, las clases de programación, el interés personal, la mirada que yo le daba a veces. No, susurró Sebastián, mirándome con terror y admiración al mismo tiempo. No puede ser. ¿Usted? Asentí lentamente. Yo soy ese bebé, Sebastián. Yo soy el hijo de la basura. El licenciado Eduardo Zamora no existe. Soy tu hermano mayor. El impacto fue físico. Miguel se tuvo que sentar porque las piernas le fallaron. Valeria lloraba en silencio, mirando de mí a su madre, tratando de reconciliar la imagen de su madre amorosa con la del monstruo que abandona bebés. Carlos, el fuerte, el protector, se veía destruido. Toda su vida, toda su lucha por sacar a la familia adelante, se sentía ahora sucia. Y todo esto, dijo Carlos, señalando el hospital, mi ropa cara, la situación. La casa, el dinero, el programa. Todo soy yo, respondí. Yo los compré. Yo los saqué de la miseria. Les di la vida que nunca me dieron a mí. Y a cambio, firmaron un contrato que me da control absoluto sobre ellos. Sus padres, Carlos, son de mi propiedad. Yo decido si comen, si duermen bajo techo o si se mueren. Me giré hacia el médico, que había estado esperando discretamente en una esquina, incómodo con el drama familiar, pero necesitando una respuesta. «¿Doctor?», dije sacando mi chequera. «Autorizo la cirugía. 250,000 pesos. Cárguelo a mi cuenta personal. Salve al señor Ricardo». El médico asintió y corrió hacia el quirófano. Lucía seguía en el suelo, destruida. «Salvé a tu esposo, Lucía», le dije mirando hacia abajo. «No por amor, no por perdón. Lo salvé porque necesito que viva. Necesito que ambos vivan muchos años más. Quiero que vivan en esa casa bonita, con el aire acondicionado y la televisión grande. Quiero que coman bien y que duerman calientes». Me agaché para susurrarle, asegurándome de que mis hermanos también escucharan. Porque cada bocado que coman, cada noche que duerman tranquilos, van a recordar que se lo deben al hijo que quisieron matar. Esa va a ser su verdadera prisión, la comodidad pagada con mi sufrimiento. Y ahora, sus hijos, los que sí amaron, lo saben. Ya no hay secretos. Ya no hay dignidad. Solo hay deuda. Me levanté y me arreglé el saco. Sebastián, Valeria, Miguel, Carlos, dije cambiando mi tono a uno más suave, casi triste. Ustedes no tienen la culpa. Ustedes no eligieron nacer de ellos. El contrato es con sus padres, no con ustedes. A partir de hoy son libres. Si quieren irse, váyanse. Si quieren estudiar, yo se los pago. Si quieren emprender, les doy el capital. No me deben nada. Yo hubiera querido crecer con ustedes. Ser su hermano mayor de verdad. Pero eso nos lo robaron hace 35 años. Sebastián se levantó. Tenía lágrimas en los ojos, pero había una nueva firmeza en su mirada. Se acercó a mí. Pensé que me iba a golpear o a escupir. Pero me abrazó. Fue un abrazo torpe, rápido, desesperado. «Lo siento», me dijo al oído. «Lo siento tanto, hermano». Me quedé rígido. No sabía cómo reaccionar al contacto físico. Nadie me había abrazado así en años, tal vez nunca. Le di 2 palmadas en la espalda y me separé suavemente. «No es tu culpa, niño. Estudia. Sé el mejor programador. Haz que valga la pena». Carlos se acercó a su madre. La levantó del suelo, pero no con cariño, sino con una resignación cansada. «Vamos a casa, mamá», le dijo. «Papá va a estar bien, pero nada va a volver a ser igual. Nunca».
Salí del hospital sin mirar atrás. Subí a mi auto blindado y conduje por las calles vacías de Tuxtla hasta mi edificio. Subí a mi oficina, me serví un trago de whisky de 30 años y me senté frente al ventanal, mirando las luces de la ciudad. ¿Me sentía mejor? No. El agujero en mi pecho seguía ahí. El dinero no lo llenaba, la venganza no lo llenaba. Pero al menos había equilibrio. La balanza del universo se había ajustado un poco. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ricardo sobrevivió a la operación, aunque quedó con secuelas. Camina con bastón y ya no puede probar una gota de alcohol porque yo controlo sus análisis de sangre semanales. Viven en la casa que les di. No les falta nada material, pero mis informantes me dicen que la casa siempre está en silencio. Ya no hay risas. Ya no hay celebraciones. Viven como fantasmas en un museo, aplastados por la vergüenza. Mis hermanos tomaron caminos distintos. Sebastián aceptó mi oferta. Le pagué la universidad en Monterrey, lejos de sus padres. Es brillante. Hablamos por correo a veces, sobre código, sobre tecnología, nunca sobre la familia. Creo que es la única relación real que tengo. Valeria y Miguel usaron un capital que les di para poner un negocio propio y se mudaron a otra ciudad. Cortaron casi todo contacto con Lucía y Ricardo. Los visitan en Navidad por obligación, pero la relación está rota. No pueden mirar a sus padres sin ver lo que hicieron. Carlos fue el más difícil. Él se quedó. No aceptó mi dinero. Sigue trabajando en la construcción. Se quedó viviendo cerca de ellos porque dice que, aunque son unos monstruos, son sus padres y están viejos y enfermos. Él se encarga de llevarlos a las citas médicas que yo pago. Es un hombre de honor, un hombre mejor de lo que sus padres merecen. A veces, cuando voy a Tuxtla, lo veo de lejos. Nos miramos. Hay un respeto mutuo, un entendimiento silencioso entre el hermano que se quedó y el hermano que fue desechado. Yo sigo aquí, en mi torre de cristal. Sigo teniendo pesadillas a veces, pero ya no son tan frecuentes. He empezado a ir a terapia. He empezado a usar mi dinero para financiar orfanatos, asegurándome de que los niños tengan computadoras, agua caliente y comida digna. No puedo salvar al niño que fui, pero puedo salvar a los que vienen. Ayer, Lucía me mandó una carta. La primera en 6 meses. No la abrí. La trituré directamente. No me interesa su perdón. No me interesa su amor tardío. Yo ya gané. Yo soy el dueño de mi destino y, irónicamente, del suyo también. Ellos me tiraron a la basura para tener una vida mejor. Y al final, yo soy la única razón por la que tienen una vida. El karma es un círculo perfecto, y yo me encargué de cerrarlo.